Bueno, bueno, pues vamos a empezar con este nuevo tema de la segunda unidad, que es el sistema del complemento. El sistema del complemento fue descubierto por un médico belga eh, llamado Jules Bordet. Él definió un componente sérico normal producido en el hígado que aumentaba la opsonización y la muerte de las bacterias por parte de los anticuerpos. Eh, Estos elementos se generaban en forma de proenzimas que tenían que ir siendo activados eh, que tenían que ser activados este, eh, con las moléculas que previamente se iban generando, porque se generan en forma de proenzimas o simógenos, es decir, enzimas no activas. Entonces, por eso se le denomina cascada, porque van activándose una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? O sea, se genera una, esa una se activa y esa forma activada actúa sobre la siguiente molécula. Esa siguiente molécula, que es un simógeno, se activa por la acción de la primera y así sucesivamente, ¿no? Es como un efecto dominó, imagínense ustedes, ¿sí? Por eso se le denomina cascada, ¿sí? Y se le denomina complemento porque complementa la actividad antibacterial de los anticuerpos. Pues este señor fue Jules Bordet. eh, Su nombre completo era Jules Jean Baptiste Vincent Bordet. Vale, está complicado su nombre, ¿verdad? Jules Jean Baptiste Vincent Bordet o Baptiste Vincent Bordet. Eh, Era médico belga, nació, pues, murió a mediados del siglo pasado. A ver, y fue galardonado con el premio Nobel en 1919. Ahí está. Por este descubrimiento de la vía clásica del complemento, donde él descubría la capacidad del suero de la sangre de los mamíferos, esta capacidad bactericida y bacteriolítica, por dos componentes, uno termoestable y otro termosensible. El termoestable eran los anticuerpos y el termosensible o termolábil era el complemento, ¿sí? Y la finalidad era ligar el complejo antígeno-anticuerpo a lo que él denominaba fijación del complemento para producir inmunidad, ¿sí? También fue él el descubridor de la bacteria, el bacilo de la tosferina, que ahora la conocemos como Bordetella pertussis, y también desarrolló una vacuna contra esta bacteria. Y pues él es Jules Bordet, quien en 1919 recibió el premio Nobel por su descubrimiento del complemento. Ahora sabemos, en la actualidad sabemos que no solamente existe la vía clásica que Bordet definió, también conocemos la vía de las lectinas y la vía alterna o alternativa, ¿sí? Y a fin de cuentas, eh, el final o el objetivo de estas tres vías, digamos que es el mismo prácticamente, que es destruir a las bacterias, a los patógenos. Sin embargo, la manera de activarse es bastante diferente, ¿sí?
En la vía clásica, como habíamos visto, se activa por la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. La vía de las lectinas se activa a través de la unión de una lectina a la superficie, algunas este, sacáridos en la superficie de las bacterias, y la vía alternativa se establece y se activa en la superficie de los patógenos, ¿sí? Esto va a dar como resultado en cada una de las vías la activación del complemento, y va a dar como resultado, a fin de cuentas, la muerte de los patógenos. Pero además de esto, el complemento participa en su opsonización y además en el reclutamiento de células inflamatorias e inmunocompetentes, justamente para desarrollar la fagocitosis y otro tipo de factores. Eh, si se fijan ustedes, el complemento está ampliamente relacionado con lo que ya hemos platicado desde hace ya algún tiempecito, que es la respuesta inflamatoria. Listo, ahí está. Vamos a... Entonces participa de manera importante la respuesta inflamatoria. Sí ven la presentación, ¿verdad? Que de Sí, repente cuando sí. me salgo para darles acceso me da un poco de temor que no, que yo siga hablando, ¿verdad? Y que por alguna razón ustedes no vean la presentación, ¿verdad? Y pues no hay ahí la coordinación entre lo que digo y lo que ven, y por eso es que siempre les pregunto que sí ya que sí ven la presentación nuevamente. Bien. Aquí tenemos cómo es que funcionan las vías del complemento, cómo es que participan y convergen las tres en un punto que es el denominado la C3 convertasa. Este punto, donde coinciden las tres vías, va a dar como resultado la generación de mediadores inflamatorios, la unión de estos receptores del complemento a los fagocitos a través de los elementos del complemento, su opsonización, su fagocitosis, la remoción de complejos inmunes y obviamente la destrucción a través de la parte final de esta cascada que se denomina complejo de ataque a la membrana. Entonces, son las acciones que desarrolla el, el complemento en sus tres vías, así que en sus tres presentaciones, ¿no? Bien, vamos a empezar con la vía clásica. La vía clásica, decíamos que participa, o Jules Bordet decía que complementaba, digamos, la acción de los anticuerpos para eliminar a las bacterias o los complejos antígeno-anticuerpo. Ustedes saben que cuando hay una unión de anticuerpos, es decir, que los anticuerpos se unen a los antígenos, ¿sí? Y en ocasiones estos antígenos, pues, forman estos complejos entre los antígenos y los anticuerpos. También podemos encontrar esto. Bien, para un poquito entender mejor el funcionamiento del complemento, tenemos que hablar un poquito de los anticuerpos, eh, de las inmunoglobulinas. Obviamente habrá una sección un poquito más adelante donde hablaremos de la respuesta inmune adaptativa en su rama humoral, que es la que se caracteriza por la producción de anticuerpos. Pero en este momento lo vamos a describir para que sea un poquito más fácil identificar cómo es que el anticuerpo interactúa en la vía clásica con los elementos del complemento.
Bien, pues este es el esquema de una inmunoglobulina. La inmunoglobulina está formada por 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras. Estas cadenas tienen, eh, están formadas, están estructuradas por dominios, ¿sí? Las cadenas constantes pueden tener 3 o 4 dominios constantes, ¿sí? Que son este y este. Dominio constante 1, 2 y 3. Pero algunas otras incluso tienen 4 dominios, ¿sale? Eh, y en cuanto a las pesadas. En cuanto a las ligeras, tienen un dominio constante también, ¿sale? Pero todas las cadenas tienen dominios variables, ¿sí? Eh, Estas son unas glicoproteínas y al ser glicoproteínas, pues estas cadenas son cadenas peptídicas con algunos azúcares en su estructura asociados a la estructura de las cadenas, por eso son glicoproteínas. Y al ser proteínas, tienen un amino terminal, ¿sí? En el caso de las ligeras, y en el caso de las pesadas también tienen un amino terminal y un carboxi terminal. ¿Se fijan? Entonces, son cadenas peptídicas con amino terminal, carboxi terminal en, en ambos tipos de cadenas. Esta estructura está unida por puentes disulfuro, lo cual le da una estabilidad importante en un medio ambiente hostil en el que se desenvuelven, ¿no? En el que tienen su actividad. Las cadenas pesadas, que son estas dos, las más largas, pueden ser de 5 isotipos. Las caracterizadas por la letra mu, que son las IgM, las gamma, que son las IgG, las alfa, que son las IgA, las delta, que son las IgD, o las epsilon, que son las IgE, que son los 5 isotipos de inmunoglobulinas. Repito, IgG, perdón, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. ¿Sale? Mientras que las cadenas ligeras solamente tienen dos isotipos, el isotipo kappa y el isotipo lambda. ¿Vale? Bueno, esta fracción de aquí, que se denomina la bisagra, es bien interesante, es bien importante porque le da la posibilidad a la inmunoglobulina de tener una plasticidad y de abrirse, cerrarse, darse vuelta, girar para interaccionar de mejor manera con el antígeno, porque este anticuerpo, esta inmunoglobulina, tiene la parte digamos, amino terminal es donde se encuentran los dominios variables, es la parte con que se une al antígeno, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la distancia en que hay entre antígeno y antígeno, a las que estos va a unir, pues pueden abrirse, cerrarse, girarse, etcétera. Por eso esto es una bisagra en la estructura de la inmunoglobulina. Mientras que la fracción constante, ¿verdad? Tiene la actividad biológica. ¿Por qué tiene actividad biológica? Bueno, porque tiene una construcción fisicoquímicamente hablando muy definida, que incluso estas fracciones tienen, sobre todo esta parte, tiene la capacidad de interaccionar con algunas otras células a través de ciertos receptores. Ciertas células como los fagocitos o los neutrófilos que tienen receptores para estas fracciones de algunas de las diferentes inmunoglobulinas y a través de estos receptores los fagocitos pueden comer. A ver, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues aquí decíamos que esta es la unión al antígeno. Imaginemos que aquí está el antígeno unido, así como va mi cursor, imaginen que está unido a algún antígeno, ¿no? Algún patógeno.
Y entonces ya esta fracción de unión al antígeno está haciendo su parte, ¿no? Pero el anticuerpo se une a su receptor presente en alguna célula fagocítica, ¿sí? Por esta parte. Esta situación y obviamente pues la presencia de elementos del complemento activarán al fagocito que ya reconoció a esta fracción constante por su receptor en su superficie, en la superficie del fagocito. Y esto activa el fagocito para emitir pseudópodos, ¿verdad? Y rodear, internalizar al antígeno, al patógeno asociado al anticuerpo, ¿verdad? Este, y fagocitarlo y comérselo, ¿sí? Entonces, eso es lo que también favorece el complemento. La interacción con las inmunoglobulinas para fagocitar los antígenos. Obviamente, esta interacción de anticuerpos con el patógeno no es nada más de uno, son muchos anticuerpos y a través de varios receptores en el fagocito, pues se va a lograr esto. Pero ahorita eso no lo vamos a revisar. Ahorita nada más queremos que se entienda la estructura, que se entienda la función, que se entienda con qué funciona cada una de las cosas, ¿sale? Este, por eso es que de repente pienso que la inmunología no es que sea difícil, sino que nosotros necesitamos tener un poquito desarrollado el pensamiento abstracto y a imaginarse las cosas, ¿no? Y eso es a veces lo que nos cuesta un poquito de trabajo porque no, eh, probablemente no es que no entendamos, sino que no logramos llevar hacia la imaginación, ¿no? Así, como sueño salvaje de fin de semana, ¿no? Tener la capacidad de entender. Por eso a veces se hace un poco complicado y revuelto, pero no es tan difícil. Esto no es tan difícil. Entonces, para poder continuar, sí me gustaría preguntarles si a la fecha y al momento hay alguna duda hasta aquí. Les recuerdo, jóvenes, que esto lo tenemos que ver de una manera completa, integral, ¿sí? No sé si recuerden ustedes en el diagrama de la inflamación, por ahí en la parte de arriba decía activación del complemento y se veían donde estaban las bacterias algunos anticuerpos ahí esquematizados, ¿no? Y ya se veía ahí la interacción del complemento con las inmunoglobulinas o anticuerpos. Perdón. Este, eh, esto nos pone un poquito de manifiesto la interacción que hay en el sistema inmunológico. La respuesta inmunológica es una, sí, con una periodicidad, con un timing muy importante, orden lleva la respuesta, pero es una respuesta inmunológica integral, ¿sí? No es que primero es la respuesta innata y por otro lado su rollo la respuesta específica. No es así, jóvenes. Se unen de manera bien importante y bien interesante, este, eh, y hay que verlo así, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que no, me comentaran si alguien tiene alguna duda o algo que no se haya podido entender para reforzarlo. Profe, ¿cree que podrá repetir lo que pasa después de que el macrófago reconoce a los receptores? Esto último que acabo de decir, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, sí, híjole, fíjense que esta parte bueno, mi materia de inmuno, fíjense que, ahorita lo digo, ahorita lo pongo, lo trato de explicar otra vez, pero para mí ha sido un poquito complicado
inmuno en microbiología médica, porque yo sí requiero del pizarrón, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas, estoy seguro que si les hago el dibujo, lo van a entender mejor, ¿no? Entonces, les prometo que en breve voy a comprar el pizarrón, lo voy a pegar y entonces, pues ahí ya, me voy a poner a hacer, los dibujos, intentando que esto sea más fácil para ustedes, ¿no? Que le cachen mejor. Porque sí, sí entiendo que esto no es así como que, enchilame otra, ¿no? Bueno, sí, cómo no. Eh, Decíamos, los anticuerpos tienen la capacidad de interaccionar con antígenos. Los antígenos, como veremos más adelante, están presentes en la superficie de las bacterias de los patógenos. Entonces, imaginemos, ¿sí? Imaginemos que aquí en las fracciones variables o dominios variables, que es con lo que se une el anticuerpo al antígeno, ya tenemos aquí al antígeno unido, ¿sí? Es esta forma que estoy haciendo con el cursor. Imagínense ustedes que es la bacteria o el antígeno, ¿no? Lo que ustedes quieran. Entonces, con la fracción constante, que es, repito, la que tiene la actividad biológica, entre otras cosas, puede interaccionar con los receptores de estas fracciones que existen en la superficie de los fagocitos, de las células fagocíticas, las que comen, ¿sale? Entonces, al estar un receptor, pues va a interaccionar el receptor y el ligando. Entonces, imaginen ustedes que ya está aquí cargado el antígeno y el macrófago reconoce a través de su receptor que está en la membrana a esta fracción del anticuerpo, ¿vale? Y entonces, eh, esto va a generar al interior del macrófago señales de activación que, acompañadas de algunas fracciones del complemento, podrán activar al macrófago para fagocitar al antígeno unido al anticuerpo, ¿sí? Lo internalizan y obviamente pues al interior del macrófago destruyen el, el antígeno, ¿sí? Entonces, son funciones del complemento, además de la destrucción del bicho, pues opsonizar a la bacteria, ¿sí? Porque hay receptores también para elementos del complemento y a través de esos elementos el macrófago reconocerlos con sus receptores y también fagocitarlos. O complementar la acción de reconocimiento del anticuerpo y la presencia de elementos del complemento, activar al macrófago para fagocitarlos. ¿Sale? Más adelante tengo una diapositiva en donde se explica un poquito, se ilustra un poquito esto. No sé si con eso, eh, de no ser suficiente, no te preocupes, lo volvemos a explicar. El chiste es que quede claro. Porque les decía yo, no, no es que el día de hoy digamos, bueno, ya vi complemento, ya hice el examen, me fue bien, me olvido del complemento. No, siempre vamos a estar eh, pues recordando y empleando que la inflamación, que el complemento, que bla, 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 ¿sí? En lo que sigue, en lo sucesivo. O sea, desgraciadamente esta materia no es como que, bueno, esta parte ya la pasé, ya me olvido, ¿no? Lo vamos a seguir repasando por los diferentes sistemas y mecanismos que tiene el sistema inmunológico. Entonces, lo volvemos a repetir, hay una parte que no haya quedado, lo repetimos todo, etc. Ustedes digan. A mí me quedó claro, profe, gracias. Ok. Alguien que no... Yo tengo una duda. adelante. Cuando el antígeno se une a la parte aminoterminal,
cambia la parte carboxiterminal o cómo es que el macrófago se da cuenta de que pues, le están dando una señal para que se active? Lo que pasa es que el macrófago tiene constitutivamente expresada en su superficie receptores de esta fracción, ¿no? Si, si hay anticuerpos, si se generan anticuerpos, pues es porque hay un reto antigénico, ¿me explico? Sí. De otra manera, no habría anticuerpos. Ah, ya. Entonces ¿Ok? aparecen. Aparecen los Ah, anticuerpos, el macrófago se da cuenta de que con su receptor, ¿verdad? De estos anticuerpos y ya se activa. La otra es que también presenta el macrófago receptores para elementos del complemento, ¿vale? Eh, estos receptores están ahí constitutivos también. Cuando hay una situación de estrés, el hígado comienza a producir estos elementos del complemento y entonces el macrófago puede a través de esos receptores identificar, hacer la acción receptor ligando con elementos del complemento y eso va a generar la activación del macrófago. ¿Sí? sí, sí. Ya quedó Ok, claro. Gracias. perfecto, qué bueno. No a ti. Eh, ¿Alguien más? Bien, creo que vamos bien entonces. Bueno. Bien, estas son las 5 isotipos de inmunoglobulinas. Decíamos la IgG, la IgD, la IgE, la IgA y la IgM. Las tres primeras, la IgG, la IgD y la IgE, son monoméricas. ¿Sí? La IgA puede ser monomérica o dimérica, como en este caso. Y en el caso de la IgM, es una estructura pentamérica, o sea, tiene 5 subunidades. ¿Sale? Cuando es más de una, aparece un componente que se llama la cadena J, ¿sí? Tanto en el dímero de IgA como en la IgM pentamérica, ¿sale? Esta cadena J es joiner, es una cadena de unión para las inmunoglobulinas. Y como les decía yo hace un momento, algunos tienen 3 dominios constantes, algunas inmunoglobulinas, como estas, como estas. Pero en el caso de la IgE y la IgM, tienen 4 dominios constantes. ¿Sale? Bien. Eh, Esta es la estructura, digamos, tridimensional de una inmunoglobulina. La cadena amarilla es una cadena pesada. La azul es una cadena, la otra cadena pesada, y las rojas son las ligeras. Si se fijan ustedes, aquí tenemos, en la amarilla tenemos 1, 2, 3 constantes y un variable, ¿sí? Dominios. En la azul igual, 1, 2, 3 y un variable. En las rojas, que son las ligeras, un constante y un variable, un constante y un variable, ¿sí? Esta fracción es la que la que interactúa con el antígeno y esta es la fracción constante que tiene la función biológica de las inmunoglobulinas. Los dominios están constituidos por unas especies de asas que se denominan estructuras beta plegadas que comúnmente tienen las proteínas. Estas estructuras están, como les decía un momento, acompañadas en las diferentes cadenas por azúcares, ¿no? Que le dan la característica de glicoproteínas o glicoproteínas, ¿sale? Esta es una microfotografía de una IgM. Si se fijan ustedes, aquí están, es
Ah, sí, se quedó trabado. ¿Soy yo o se trabó? Se fue, ¿no? Ah, ya. Oh, no, sí está conectado, doctor. Se quedó Pero, trabado, ¿no? Como que ajá. Ajá, se quedó trabado. o lo sacó su internet. Igual. O le gusta poner esa cara igual también. Ándale. A comer. Dice que a comer. No me fijé y se me fue todo el rollo. Vamos a presentar otra vez. Bien, ven ahí mi presentación, ¿verdad? Sí, Sí. Bien, hasta aquí la descripción de esta estructura sí la pudimos oír completa, ¿verdad? Ver y escuchar completa, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí aparece una microfotografía en microscopio electrónico, en donde observamos, ¿qué creen que sea esto? Parece una IgM. Ah, exactamente, es una IgM. Aquí está la estructura pentamérica. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Es como una vista aérea, ¿no? De la IgM. Y aquí está como arañita, ¿sí? Está puesta donde está interaccionando con alguna superficie. ¿Sí? Si se fijan, ¿verdad? Si se alcanza a distinguir. Y este es otro tipo de microfotografía. Esta es, digamos, como que la vista aérea, ¿no? Aquí están las diferentes estructuras del pentámero. Y esta es la arañita también, ¿sí? Está posicionada sobre alguna superficie particular. Bueno, muy bien. Antes de pasar a esta parte, decíamos que entonces los anticuerpos activan la vía clásica del complemento. Pero ustedes saben, eh, ¿alguien sabe si todos los anticuerpos activan la vía clásica del complemento o solo algunos? O sea, que si todos aparecen cuando se activa la vía. No. Que si para que se active la vía del complemento, la vía clásica del complemento, cualquier tipo de inmunoglobulina puede activar al complemento clásico, a la vía clásica del complemento. Ah, pues debería ser, ¿no? Bueno, yo creo, ¿Tú crees pero que no. sí? No, O sea, ajá, no sí, yo tienen creo. por qué saberlo, pero ¿qué es lo que se imaginan? Yo me creo imagino. que solo la activa la IgG, ¿no? Ok, bien. Pues como tienen en esta parte su actividad biológica, y esta actividad biológica está caracterizada por justamente características físico-químicas, eh, deben de cumplir con ciertas características que no todas cumplen. Por lo tanto, no todas las inmunoglobulinas o no todos los anticuerpos activan complemento. Solo la IgG y solo la IgM tienen esas características para activar complemento. Y una de ellas es la interacción o el entrecruzamiento de fracciones constantes de las inmunoglobulinas. Es decir, para que puedan activar al complemento, debe de haber un entrecruzamiento de estas inmunoglobulinas con características particulares. Imaginemos, jóvenes, que esta no es una IgD,
Imaginemos que esta es otra IgG, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos IgG juntas. Para que el sistema del complemento de la vía clásica se active, decía, debe de haber entrecruzamiento de las fracciones FC. Es decir, aquí debe de existir una unión para generar este entrecruzamiento con el primer componente del complemento, ¿sí? Por lo tanto, solamente la IgG, porque tiene estas características físico-químicas, y la IgM pueden activar el complemento. La IgM, porque al ser pentamérica, pues el entrecruzamiento es más fácil al interaccionar el primer elemento del complemento de la vía clásica con las fracciones constantes de la IgM, ¿sale? Entonces, no todos los anticuerpos interactúan o pueden activar más bien la vía del complemento, solamente IgG e IgM. Para que IgG active el complemento se requieren por lo menos 2 moléculas de IgG y se requiere por lo menos una de IgM. ¿Por qué? Pues porque esta es pentamérica. ¿Sí? Y en el caso de IgG, pues sí se requieren 2. ¿Sale? Bien. Profe, Mande. ¿y aparecen las dos cuando se activa la vía o solamente? Lo que pasa es que tiene un tiempo y más adelante veremos esto. Pero la respuesta inmunológica primaria está caracterizada por IgM, ¿sí? Y la respuesta secundaria por IgG. Entonces, la que primero aparece es IgM, la primera de las inmunoglobulinas. Entonces, con eso tú aseguras que se está activando el complemento. Y cuando viene la respuesta secundaria, pues al ser IgG, mantienes tú la posibilidad de que esté funcionando el complemento. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, esta es la el primer elemento del complemento. Es el C1. C de complemento 1, pues porque así le pusieron estos cuates, ¿no? Los complementólogos. Y si se fijan, es una estructura que tiene 6 tallos que terminan en unas cabezas globulares, ¿sí? Los 6 tallos terminan en estas estructuras, ¿vale? Este conjunto de 6 elementos, ¿verdad? De 6 monómeros, se denomina C1Q. Y estas otras que son homodímeros, este que es azulito, ¿sí? Se denomina C1R, y el verde, que también es otro homodímero, es el C1S. El C1R le proporciona estabilidad a la molécula, y el C1S es la parte catalítica del C1, ¿sí? La parte que al activarse activará al elemento posterior, o sea, el elemento que después del C1 aparecerá para desarrollar este proceso de activación en cascada del complemento. ¿Sale? Entonces, los tallos que terminan en cabezas globulares es el C1, el CR es el C1Q, perdón, el C1R son este dímero que le da estabilidad, son las azules, y las verdes son el C1S, que es la parte catalítica del C1 completo. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tenemos una fotografía.
de este C1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí terminan los tallos en estas cabezas globulares. En esta zona, en esta parte, se encuentra las R y S, la fracción C1R y C1S. Y aquí está esquematizado, ¿verdad? De diferente manera, pero es justamente lo mismo. El C1 con su C1Q, con su C1R y su C1S. Esta es la fracción catalítica, esta le da estructura, mantiene la estructura. Y aquí es esta microfotografía, ¿sí? Del C1. Y el entrecruzamiento que se da es a través de estas cabezas, ¿sí? Que interaccionan con un anticuerpo de este lado y con un anticuerpo de este otro lado. Entonces, este C1 puentea la interacción entre una y otra inmunoglobulina. O si es un pentámero de IgM, pues estará ahí interaccionando con un par de monómeros de la IgM, recordando que la IgM es un pentámero, ¿sí? Entonces, esta es el C1 completo, el cual al interaccionar con un complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? El antígeno está sobre la superficie de un patógeno, el anticuerpo está unido al antígeno, pues aquí empieza la interacción de C1, ¿verdad? Haciendo este intercruzamiento. Y una vez que hay esta interacción antígeno-anticuerpo con C1, la parte catalítica de C1, que es C1S, se activa, ¿sí? Para actuar sobre el segundo elemento del complemento, que es C4. Aquí siempre digo yo que los complementólogos nos jugaron una broma muy pesada. En lugar de, ¿qué les costaba decir? Bueno, el primer elemento es el C1, el segundo es el C2, el tercero es el C3, el 4 es el C4. Y así sucesivamente, ¿no? Pero no, la quisieron hacer difícil y nos dicen que después del C1 el que se va a activar es C4. Miren, el complemento es probablemente, se ve como que muy difícil, pero no es difícil, jóvenes. Al principio sí como que no lo entiendo, y no, más que difícil como revuelto, como complejo, ¿no? Pero no lo es. Una vez que le entienden y que se dan cuenta cuál es el objetivo, pues ya no es tan difícil, ¿sí? No se me asusten, no digan, ay, no le entiendo, no. Está muy fácil, de verdad está muy fácil. El problema más grave es que pues ahí entramos en conflicto con Pitágoras, porque seguramente Pitágoras no va a estar de acuerdo en que después de 1 siga el 4, y aquí sí, ¿vale? Entonces, no se asusten, de verdad está bien sencillo, es hasta bonito el complemento, ¿sale? Bueno, entonces decíamos, se activa el C1 en su parte catalítica, que es el C1S, y actúa sobre el siguiente elemento del complemento, que es el C4. Esta fracción catalítica del C1, que es el C1S, activa al C4 y digamos, lo corta el C4A y C4B. C4A se va, C4B se queda sobre la superficie de la bacteria. C4B es la forma activa de C4, ¿vale? Y esta forma activa de C4 actuará sobre el siguiente elemento del complemento, que es C2. Entonces, cuando C4B actúa sobre C2, lo activa eliminando la fracción B del C2, C2B se va, y se une el C2A al C4B.
formándose el complejo C4B2A. ¿Sale? Este C4B2A es lo que se denomina una C3 convertasa, ¿sí? Es decir, es la enzima que actúa sobre C3. Y si se acuerdan ustedes, un punto en donde convergen las tres vías de activación del complemento es justamente el C3 convertasa, ¿sí? Entonces este es un punto clave en la activación del complemento. De las tres vías del complemento. Entonces, una vez que el C4B2A o C3 convertasa actúa sobre C3, lo escinde para activar el C3, donde la parte C3A se va y C3B se queda. ¿Vale? Esta C3 convertasa, que es el C4B2A, tiene la facilidad, la propiedad de activar cada molécula C4B2A. Tiene la capacidad de activar más de 1000 moléculas C3. Entonces, este es un sistema de amplificación de la cascada del complemento, y entonces nosotros tendremos una deposición, muchas moléculas C3 activadas, es decir, C3B, que se establecerán sobre la superficie del patógeno. El C3A, como decíamos, se va. ¿Sale? Y esta parte es interesante. Se explica de alguna forma la importancia de esta C3 convertasa, porque el elemento C4, esta es su forma inactiva, pero cuando se activa, esta activación desarrollado por el C1S desdobla a la proenzima C4B, digo C4, perdón, y desdobla para romperla y liberar C4A y dejar C4B. C4B tiene un grupo reactivo, un grupo muy reactivo, que es un tioéster, ¿sí? Este tioéster es altamente reactivo. Aquí se observa la estructura. Cuando este grupo, porque el C4 tiene la capacidad en ocasiones de activarse espontáneamente, ¿sí? Cuando esto suceda, cuando se activa espontáneamente o por alguna acción del C1R, pero cuando no está este C4B posicionado en una superficie de una bacteria, por ejemplo, con el agua del microambiente se hidroliza, y entonces el C4B se inactiva, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este C4B se activó, pero se activó sobre la superficie de alguna bacteria? Pues que grupo tioéster va a reaccionar con alguna proteína, algún carbohidrato, alguna glicoproteína de la superficie bacteriana, y entonces se va a unir y mantendrá su actividad catalítica para el C2. De otro modo, si no está unido a una superficie, si no interaccionó con alguna otro elemento, se inactiva con el agua del microambiente, ¿sí?
sufre una hidrólisis. ¿Vale? Por eso es que es tan importante el C4. Y entonces, pues una vez que el C4 está en la posibilidad de actuar sobre el C3b, por eso se le denomina C3 convertasa. Obviamente el C4b unido a C2a, pues aparece la parte ya más sencilla del complemento, que es, y ahora sí es más sencilla porque ahora sí nos la pusieron así como que facilita, ¿no? Ahora sí van en orden 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces, esta fracción que tenemos aquí, C3, C4B2A, C4B2A 3B, es lo que se denomina C5 convertasa. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre el C5. ¿Sí? Este C5 es activado por el C5 convertasa, que es el complejo que decíamos anteriormente, y al romperlo, el C5b se activa, ¿verdad? Y va a iniciar lo que se denomina la parte final del complemento, ¿verdad? De esta cascada, que se denomina complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Entonces C5b actuará sobre C6, sobre C7 y sobre este complejo C5b67 activará C8 para que C8 se ancle a la membrana del patógeno y con esto C9 inducirá su polimerización y alrededor de entre 10 y 16 elementos de C9 generarán un poro, ¿sí? Con su polimerización, un poro en la superficie de la bacteria. Mire, cuando tenemos ya nuestra C5 convertasa, C5 se activa eliminando C5A, quedándose C5B. C5B va a actuar sobre C6 y C7, formándose un complejo C5B 6-7. Este complejo activa a C8, provocando su inserción en la membrana de la bacteria, y este complejo va a provocar la unión de C9 y su polimerización. Y entonces se va a ir uniendo de tal modo que formará ¿cómo decirlo? Pues pues como un tubo, ¿verdad? Que va a generar esta estructura, más o menos. Y miren ustedes, provocará la generación de poros en la superficie de la bacteria. ¿Sí? Son de 10 a 16 moléculas que polimerizan para formar, esta es una verdadera coladera, la membrana de la bacteria está totalmente perforada, ¿sí? Y vean ustedes cómo se observa esta formación del poro con esta estructura, ¿verdad? Un corte que vemos aquí, pues es esto, ¿vale? Y pues esto es ¿cómo decirlo? Pues la historia de la vía clásica del complemento, ¿vale? ¿Alguna duda, jóvenes? Algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Doctor, perdón, ¿nos puede pasar también su presentación para volver a repasar y todo, por sí, favor? sí, claro. Yo les voy a ir pasando las presentaciones sin ningún problema. Ahorita llevamos, me parece que dos, ¿no? La de inflamación y esta. Sí. Ujú.
Sí, claro. Profe, ¿cuántos C9 dijo que eran necesarios para generar un poro? Perdón, no te escuché. ¿Que cuántas C9 serán necesarias para Ah, generar el poro? se polimerizan entre 10 y 16 monómeros de C9 Ok. para formar el poro. Entre 10 y 16. ¿Algo más? ¿Y este poro nada más sirve para exponer a la bacteria al ambiente? Sí, es un hoyo. Entonces tú sabes que una célula, cualquiera que sea, eh, perforada, pues hay fuerzas osmóticas y todo esto eh, hace que salga y entren fluidos, ¿verdad? Y pues pueden convertirse ahí o en un fantasma o en un globo. En un fantasma hay una cosa ahí toda apachurrada porque le salió más de lo que le entró, o un globo porque le entró mucho y a fin de cuentas termina pues tronando, ¿no? Entonces, ninguna célula puede sobrevivir con tal cantidad de hoyos en su membrana, ¿sí? Por la entrada y salida de cosas, ¿no? Las que te quieras imaginar, Gracias. ¿vale? Sí, Entonces, nada más para aclarar, pues el complejo C4B2A3B es la C5 convertasa también. así es, así es. ¿Quién más? Yo, en la parte en la que C4B actúa sobre C2, la parte que se activa es la parte 2A, ¿De C2? Sí, ajá, de sí, C2. sí. O sea, al activarse, se escinde esta molécula C2 y se divide en C2A y C2B. C2B se va y se queda C2A, formándose el complejo C4B, que ya estaba, que fue lo que actuó sobre C2, y se forma el complejo C4B2A, que es el C3 convertasa. Ok, gracias. Profe, ¿y las C3B que quedan en la membrana del antígeno sirven? ¿Cuál es su función en sí de esos ¿Esta? para atraer, para atraer ¿Esta? al macrófago? No. ¿No? Esta C3B va a actuar sobre C5. Entonces, es bien interesante porque esta C3 convertasa tendrá la capacidad de activar más de 1000 moléculas C3, es decir, provocará la presencia de más de 1000 moléculas C3B. Y cada una de esas moléculas C3B va a activar a una C5. Entonces, obviamente, va a haber eh, por acción de una sola C3 convertasa, va a haber alrededor de 1000 poros. Digo, hablándolo en términos ideales, ustedes saben que ni los gases ideales se comportan de tal modo, ¿no? Entonces, pues esto provoca, pues les decía yo, es un sistema de amplificación del sistema, porque generaremos una gran cantidad de complejo de ataque a la membrana que terminarán en la generación, la formación de poros en la superficie de la bacteria, ¿no? Y es interesante que tendremos, miren ustedes, tendremos un montón de poros, ¿no? De hoyos. Básicamente balacean a la, a la célula, ¿no? A la bacteria. ¿Sí, amigo? Sí, sí, todo claro. Gracias. ¿Alguien más?
¿No? Bueno. ¿Qué horas son? Híjole. Me voy a quedar a medias si continúo. Que sería la parte de la vía clásica, de alterna, quiero decir. No, yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Porque si no va a ser, no me gustaría dejarlos a medias y que se pierda. Mejor, nos vemos jueves. Si no hay más, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Podríamos aprovechar este tiempo para, justamente para, aclarar algo que fuera necesario. Yo nada más me quisiera quedar a platicar con usted. Sí, claro. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo una. Sí, sí, adelante. En los diagramas ahí no veo que exista ninguna C4. ¿Esa es porque inferimos que sigue el mismo proceso o en realidad no ¿En hay cuál tal cual diagrama? uno? ¿Más atrás? Ajá, es que pasamos de C3 y de ahí a C4B y ya de ahí pasamos a lo que vendría siendo C5 y lo demás que vimos, ¿no? A ver. ¿No ves más C4? Ajá, es que haga de cuenta que... Ah, ok, no, olvídalo, es que eso va desde el principio. Sí, no. Se Yo está solito le estaba haciendo bolas. Sí, sí, sí. lo checamos, sin ningún problema. No, es que esa parte de la omitiza, había olvidado que esa va desde el principio, la C4. Ok, Pero perfecto, sí, sí, ya. perfecto. Gracias. Sí, no, de nada. ¿Alguien más? Mm, Yo, profe, es que ahorita que ya le puse bien atención al diagrama, ¿por qué se repite en C3 cuando se activa C3A y se queda C3B? Más bien, cuando se va C3A y se queda C3B, luego en el siguiente diagrama aparece otra vez C3. A ver. ¿Aquí? ¿En Ajá, estos dos? sí, ahí en esos dos. Ok. A ver, C4B2A, al formarse este C3 convertasa, va a actuar sobre C3. ¿Cómo actúa sobre C3? Bueno, pues activando C3 y haciendo una ruptura, digámoslo así, para generar la fracción activa o la parte activa de C3. Para esto, rompe a la molécula en C3A y C3B. C3A se va, C3B se queda en el complejo, ¿sí? Pero la acción importante de la C4B2A, que denominamos C3 convertasa, es que cada uno de este complejo, C4B2A, cada uno de este complejo va a poder activar más de 1000 moléculas C3B. O sea, no quiere decir que la activación del complemento depende nada más de un C1S, de un C1. O sea, el C1 se va a unir en varias partes de la bacteria. ¿Me explico? O sea, no nada más hay una interacción del anticuerpo, de un par de anticuerpos en la superficie de la bacteria. Hay muchas interacciones de anticuerpos con antígenos de la bacteria en la superficie. Y siempre y cuando sean IgG, dos moléculas de IgG o una molécula de IgM pentamérica, se activará la vía clásica del complemento. ¿Me explico? Sí, sí, entonces es para ejemplificar que se vuelve a activar otra molécula de C3. Pues no una, Ajá, sino o más sea, de... varias, pues está Sí, dando el ejemplo de que se activan varias. sí, ese es un sistema Ah, ya. de amplificación del sistema del complemento, de la cascada del Sí, complemento, sí, sí. ¿no? Y Ok. entonces, cada C3B que se active va a poder romper una molécula de C5B. Digo, de C5. En C5 hay C5B. Y de aquí, a partir de C5B,
se forma el complejo de ataque a la membrana, que va a terminar en esto. Sí, profe, gracias. Órale. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Nadie? Bueno, pues Profe, entonces la C4B2A, bueno, la C4B2A 3B, ¿no activa directamente a la C5? Porque mencionaba que también es llamada C5, convertasa. ¿vale? C5 convertasa. Ajá, convertasa, pero entonces, o sea, Realmente lo que va a actuar sobre C5 es C3B. ¿Sí? Por eso es como una cascada, ¿no? C4 a C2, C2 a C3, después C3 a C5 y así. Y ahí sí 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? ya, profe, ahora sí ya quedó. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Profe, entonces ahí se forma todo el complejo C4B2A3B, pero solamente la parte de 3B es la que Actúa sobre C5. actúa sobre C5. Ok, Así bueno, es. Ajá. ok, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues nos vemos la próxima. Me quedo al final, ¿vale? Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de grabar también. Muy bien, pues muchas gracias. Así, profe. Sí, profe. Gracias, doctor. Hasta luego, que tenga buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Igual, gracias.